Habilitar más corredores humanitarios y permitir el paso de alimentos, insumos médicos, combustible y vacunas es el llamado desde el Senado a los líderes de las manifestaciones. Radiografía del pliego de peticiones del Comité del Paro. Senadores median por los jóvenes, pequeños agricultores y por la defensa y equidad de género. Congresistas y expertos aseguran que los subsidios como ingresos solidarios son de gran ayuda, pero se debe impulsar y trabajar más en programas de educación y empleo. En NS Noticias, ministro de Hacienda reitera consenso con todos los sectores sociales y el Congreso para conseguir recursos a las familias más vulnerables. Varias comisiones del Senado y el cuerpo diplomático en Colombia llegan a Cali para mediar con manifestantes y lograr el desbloqueo de vías de acceso y así llegar a un diálogo entre manifestantes y el gobierno nacional. Creada comisión accidental para escuchar a los jóvenes y líderes estudiantiles, el Senado le rindió un homenaje a Lucas Villa, fallecido en Pereira. Atención, alivio morosos de multas de tránsito. Proyecto de ley busca condonar deudas por comparendos. Buenas noches. Habilitar corredores humanitarios y permitir el paso de alimentos, insumos médicos, vacunas y gasolina es el llamado desde el Senado a los líderes de las manifestaciones en el país. Senadores de varios partidos afirmaron que se debe respetar el derecho constitucional de la libre movilidad, se debe promover el diálogo regional con líderes de la protesta y piden el desbloqueo de las vías. Senadores les insisten a los líderes de las protestas y a los manifestantes desbloquear las vías y permitir los corredores humanitarios. Sabemos que la protesta es un derecho y la compartimos, pero también sabemos que hay personas que se están afectando en el país, aquellos vendedores ambulantes, aquellos campesinos, aquellos microempresarios que no han podido sacar sus productos. El sustento de sus familias está en vilo, el abastecimiento de la gente. Por favor, pensemos más con objetividad. Durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, voceros del gremio médico advirtieron sobre la alta ocupación de las UCI, que en varias ciudades supera el 95%. Especialistas piden a los marchantes extremar los autocuidados por el COVID y permitir el paso de insumos y de personal de la salud. Tenemos el problema del COVID y ahora incrementando un flagelo adicional con las marchas no pacíficas. Respetamos las marchas pacíficas, pero aquellas marchas con vandalismo generan un flagelo totalmente inconveniente para la misión médica. Nuestros hospitales y nuestras clínicas están hoy adoleciendo de suministro de medicamentos, de insumos y por supuesto de oxígeno. Desescalar la violencia, fortalecer los corredores humanitarios y dialogar para encontrar la salida al paro es también el llamado a los legisladores, quienes han escuchado a los voceros del paro en varias regiones. Para que el diálogo sea permanente con las comunidades, pedimos el desbloqueo de las vías, especialmente de aquellos departamentos que, como en el caso de Nariño, se encuentra aislado del centro del país. Promover diálogos nacionales, regionales, con los líderes de la protesta que se ha realizado en forma pacífica, condenar los actos vandálicos violentos que se han presentado en mi región y en muchas regiones del país. Si bien dicen los legisladores que la protesta es un derecho, lo es también el acceso a medicamentos, alimentos y combustible. También es un derecho de los ciudadanos poderse movilizar, poder tener acceso a alimentos, a servicios de salud, al oxígeno que tanto se necesita. Por eso lo que tenemos que exigir es el desbloqueo ya. Pero mientras eso se sucede, los llamados corredores humanitarios tienen que comenzar a operar. Permitir corredores humanitarios, ser tolerantes, respetar las diferencias, no acudir a la violencia como protesta y avanzar en el diálogo son las peticiones de los senadores, quienes seguirán escuchando a los manifestantes para mediar ante el gobierno y resolver la crisis.
Líderes estudiantiles expresaron sus preocupaciones sobre su futuro laboral e insistieron en que el gobierno les brinde más oportunidades de empleo. Por su parte, senadores destacaron la respuesta a las demandas educativas y resaltaron el anuncio del presidente Iván Duque de otorgar matrícula cero a los estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. Durante las protestas, los jóvenes han sido protagonistas de las marchas en Colombia. Con cantos, representaciones artísticas, teatrales y música, expresan sus necesidades. Los jóvenes que estamos en las calles estamos pidiendo cosas básicas, construir un país donde podamos acceder a oportunidades, un empleo digno, educación secundaria y básica universitaria. Una educación de calidad y gratuita, llevar la universidad al campo, impulsando la virtualidad, hacen parte de sus anhelos. Garantizar efectivamente como un derecho la educación superior, la calidad de la misma, la universalidad de la misma y la formalización del trabajo. Las universidades están en las ciudades retiradas de la zona rural, además de esto son muy costosas y muchos no tienen los recursos necesarios. Tras el anuncio del presidente Iván Duque de matrícula cero en las 63 instituciones de educación superior pública para estudiantes de estrato 1, 2 y 3, senadores celebraron la respuesta y la oferta educativa para los jóvenes de escasos recursos. Con ello, cerca de 700.000 jóvenes se van a ver beneficiados para acceder a educación técnica, tecnológica o profesional. Es gratuidad educativa que ayuda a la movilidad social, a las oportunidades laborales. Jóvenes líderes del sector rural insisten en oportunidades de creación de empresa y de capacitación a quienes viven en el campo. Pero sobre todo, el gobierno debe de estar realizando un acompañamiento permanente para que estos programas puedan tener la eficacia que se necesita. Apoyar las iniciativas productivas, brindando asesoría técnica y evitando subir los precios en los insumos. Los senadores valoran las inquietudes y las propuestas de los jóvenes e insisten en que siguen abiertas las puertas para escucharlos y legislar a su favor. Una de las peticiones de los voceros del Comité Nacional del Paro ha sido la de avanzar y concretar alivios al sector agropecuario. Renegociar los tratados de libre comercio, fortalecer la tecnificación del agro, otorgar mayores incentivos y bajar el precio de los fertilizantes son algunas de las propuestas de senadores al gobierno frente a esas peticiones. Diferentes propuestas se escucharon por parte de miembros del Comité del Paro Nacional en lo relacionado al sector agropecuario para que el desarrollo del agro sea una realidad. Revisar o renegociar, si es el caso, los tratados de libre comercio por el tan grave daño que le causan al agro. Segunda, no importar los productos agrícolas que podemos producir. Tercera, tener o darle a los productores unos precios de compra de sus productos que incluyan el costo de producción de producirlos más una tasa de ganancia. Desde el Senado también llamaron a que haya industrialización en el sector, organización en la producción agropecuaria nacional y búsqueda de nuevos mercados. Lo que se necesita también son medidas de choque, junto con el Ministerio de Agricultura, articuladamente con los alcaldes y gobernadores, buscando nuevos mercados, tanto en lo nacional como en el extranjero. Además de implementar ese programa de agricultura por contrato. En la cual coyuntura es preciso revisar nuestra política de importación de alimentos, los subsidios a la economía agropecuaria, para poder competir y construir una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. La crisis en el agro llevó al senador Jorge Eduardo Londoño a promover un referendo campesino con el objetivo de buscar cambios de fondo y de beneficio para los agricultores. El legislador también se unió al llamado y dijo que mientras avanza el referendo, paralelo se debe cambiar la política pública del sector. Los campesinos luchan por la titulación de sus tierras, por un mercado justo, por una educación diferencial, por unos insumos baratos, por un transporte que lleve a buen término sus productos. Son varias las iniciativas aprobadas en el Senado en pro del campesino, como la de alivios financieros para productores agropecuarios, la ley de compras públicas y la de agricultura por contrato.
Bueno, y otro de los temas del Comité Nacional del Paro sobre la mesa de negociaciones es la defensa de los derechos de la mujer y la diversidad sexual. Les contamos qué medidas legislativas están en marcha para la igualdad de género, evitar la discriminación social, laboral y educativa y la violencia intrafamiliar. Acabar con la desigualdad de género y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres es uno de los principales retos del Estado y uno de los llamados de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. El mandato de no discriminación solo es efectivo cuando las víctimas de estas violencias puedan ser reconocidas y reparadas de forma integral según sus necesidades y se adopten medidas transformadoras que eviten su ocurrencia a futuro. Para dar respuesta a estas necesidades, el Senado adelanta varias iniciativas con el fin de proteger a las mujeres y brindarles cada día mayores oportunidades laborales y sociales. Se aprobó el proyecto de ley que busca proteger a las mujeres, ni una más. Y en tema de emprendimiento para que las mujeres tengan igualdad de derechos y oportunidades laborales. Seguiremos trabajando desde el Congreso de la República para que las mujeres tengamos igual acceso al trabajo y oportunidades laborales. Otros de los logros del legislativo ha sido la ley Creo en Ti, que busca fomentar el emprendimiento femenino para lograr mayor independencia e igualdad. A través de esta iniciativa reivindica el papel de la mujer en la creación de la empresa en Colombia y cuenta con un enfoque integral. Luchar contra la pobreza, focalizar a las mujeres en condición de vulnerabilidad y brindar oportunidades. Según un informe realizado por ONU Mujeres, en los últimos 10 años la tasa de participación laboral de la mujer se incrementó, pasando de un 50% en 2009 a un 53% en 2019, lo que demuestra los avances para cerrar la brecha de género. Le doy paso a mi compañera Julieta del Río, quien nos presenta otras noticias legislativas. Julieta, buenas noches. Marcela, buenas noches. Hoy un importante porcentaje del presupuesto de la nación va dirigido a los subsidios para la población más vulnerable. Senadores y expertos aseguran que aunque los subsidios son de gran ayuda, se deben impulsar más programas de empleo y oportunidades laborales. Hoy el Estado destina billones de pesos en los subsidios para educación, salud, vivienda, jóvenes, adulto mayor, alimentación infantil, víctimas y a las familias afectadas por la pandemia, entre otros. Algunos senadores afirman que esta es una política que debe estar focalizada y no debe ser permanente para no generar una relación de dependencia entre el Estado y los beneficiarios. Esos son remediales. Nunca debieran considerarse como el modus vivendi de los ciudadanos. Lo normal, insisto, son los ingresos producto del trabajo. Y para que haya empleo debe haber crecimiento económico. Porque el trabajo es el que verdaderamente combate la pobreza. Expertos consideran que la política de subsidios debe ser revisada y no ven viable que el llamado ingreso solidario sea igual a un salario mínimo. Yo estoy completamente de acuerdo en la necesidad de subsidiar una renta mínima básica muy por debajo del salario mínimo. No es bueno tener una renta básica que sea comparable con el salario mínimo porque eso generaría un desincentivo muy importante para el trabajo. Aún así, desde algunos sectores políticos insisten en que el programa Ingreso Solidario dispuesto por el Gobierno Nacional debe ser igual a un salario mínimo. Debe cubrir por lo menos el monto de un salario mínimo para aproximadamente 11 millones de familias, es decir, para esos algo más de 30 millones de colombianos que no tienen hoy en día unas condiciones de vida digna. Según economistas, el impulso a la educación es lo que realmente logra cambios generacionales y de desarrollo para el país. Por esto celebraron el anuncio de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó las propuestas para consensuar con todos los sectores sociales y con el Congreso un proyecto que permita estabilizar las finanzas de la nación y conseguir recursos para continuar con los programas sociales y la asistencia a las comunidades más vulnerables. El Congreso de la República juega un papel protagónico en un proyecto que busque una reforma desde lo social, de protección social y de estabilidad fiscal. Y juega un papel protagónico primero porque como legislativo tiene y desde el Ejecutivo también tenemos el compromiso de apoyar a los más vulnerables, de apoyar a los informales, a las personas que perdieron el empleo, mujeres mayores de 40 años, los jóvenes, apoyar también a los micro y pequeños empresarios. Con el Congreso tenemos que identificar en primer lugar esos propósitos comunes
que creo que ya los tenemos con la mayoría de ellos, ese propósito social, ese propósito de estar atendiendo a los más vulnerables de nuestro país, a los que han perdido algo en medio de una pandemia desde el punto de vista económico, y también ese propósito de estabilidad fiscal. Por años, la Comisión de Paz del Senado ha servido de mediadora de los conflictos en el país y la actual crisis social no ha sido ajena a su misión. Senadores que hacen parte de esta célula legislativa insisten en mediar y acercar a los manifestantes con el alto gobierno para buscarle una salida al paro nacional. En aras de buscar puntos que lleven a acuerdo, la Comisión de Paz realizó gestiones para que se garantice el derecho a la protesta, se proteja la vida y se averigüe quiénes son los responsables de hechos violentos en la ciudad de Cali durante las protestas. Esta Comisión de Paz enfatiza firmemente la necesidad de mantener los corredores humanitarios. De lo contrario, los bloqueos desgastarán la protesta y van a ser usados por los grupos violentos como justificación para su reacción violenta. También se identificaron junto con los estudiantes los puntos que generan la crisis para iniciar un plan de emergencia social con énfasis hacia los jóvenes. Se requiere un plan de emergencia social en particular hacia los jóvenes de la ciudad de Cali. Segundo, que se requiere una comisión especial de derechos humanos. Desde la Comisión de Paz se harán los esfuerzos que sean necesarios para garantizar el derecho a la protesta, los derechos de todos los colombianos y que se encuentren acuerdos que logren conjurar el paro. En las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en una importante herramienta para divulgar hechos relacionados con las manifestaciones en el marco del paro. Sin embargo, ¿qué tan veraz es la información que allí se comparte? Aquí algunas recomendaciones para evitar la desinformación y no caer en noticias falsas. Durante las manifestaciones por el paro nacional en plataformas digitales, circuló un video en el que aparentemente un joven recibía un disparo de la policía en Santander, lo que generó zozobra e indignación de los ciudadanos que compartieron la publicación. Sin embargo, era una noticia falsa que fue chequeada por medios como Colombia Check. Las publicaciones que sean sospechosas y que estén muy viralizadas son las que revisamos precisamente para no darle alcance a algo que todavía no lo tenga, sino más bien frenar la desinformación ya una vez está andando. Ante noticias falsas y manipulación de la información en las redes sociales, expertos recomiendan algunas pautas para no caer en las fake news. Lo primero, no se dejen llevar por la presión del tiempo, la emoción o la viralidad. Si lo que ven les genera dudas, es preferible evitar compartir el contenido antes que ocasionar un daño. Senadores consideran que en la actual situación social generada por el paro es muy importante verificar la veracidad de lo que se lee, ve y escucha y sobre todo pensarlo 2 veces a la hora de reenviar cualquier información. Por eso siempre corrobore la fuente y evite caer en manipulación. En este momento de crisis que está padeciendo nuestro país con ocasión del paro, las redes sociales están jugando un papel determinante. Por eso queremos hacer un llamado desde el Congreso de la República para que seamos muy responsables, para que no generemos esas cadenas de desinformación. La información veraz, oportuna y con contexto es una herramienta ciudadana para conocer e interpretar lo que está ocurriendo. La tarea es, dicen expertos y senadores, no contribuir a la desinformación que pueda generar más violencia. Ante la pérdida de más de 7.000 vacunas en Cundinamarca por un error humano en la cadena de frío, senadores insisten en el seguimiento al manejo del protocolo y fortalecer la pedagogía para funcionarios que realizan dicho proceso. Cundinamarca avanza en el proceso de vacunación con 422.200 dosis aplicadas. Sin embargo, las autoridades piden reforzar los protocolos para el almacenamiento, proceso de refrigeración y distribución para que no se repitan hechos como el registrado en el almacén de vacunas de este departamento, donde 7.020 dosis de Pfizer se perdieron por la ruptura en la cadena de frío. Esto nos lleva a hacer un llamado a todas las personas del departamento que tienen en custodia vacunas contra el COVID en los diferentes niveles, municipios o IPS para garantizar la adecuada custodia de las vacunas. Ante esta situación, desde el Senado hacen un llamado al Ministerio de Salud, las secretarías municipales y departamentales y a los entes de control para que se vigile el proceso de vacunación y los protocolos de refrigeración y manejo de los biológicos. Muy lamentable la pérdida de más de 7.000 dosis de vacunas anti-COVID en Cundinamarca, además de ameritar una investigación disciplinaria
nos induce que en Colombia debemos afinar protocolos y cuidados. No estamos para perder una sola dosis. Puede ser que el número de vacunas perdidas supuestamente por errores humanos sea mínima en comparación con las que han llegado. Sin embargo, el llamado debe ser a tener mucho más cuidado y los organismos de control que realicen las investigaciones pertinentes. Precisamente para analizar este tema y conocer de primera mano el avance del proceso de vacunación en el país, en los próximos días la Comisión Séptima del Senado, encargados de los temas sanitarios, realizarán un debate de control político a la Superintendencia de Salud y al ministro Fernando Ruiz. Buenas noches. La plenaria del Senado aprobó la creación de una comisión accidental de congresistas que irán a las regiones a escuchar las peticiones de la ciudadanía y así servir de mediadores. En la sesión, senadores le rindieron un homenaje a Lucas Villa, quien era muy activo en las manifestaciones y falleció luego de ser víctima de un atentado en Pereira. Se decreta 1 minuto de silencio. Con 1 minuto de silencio, la plenaria del Senado le rindió un sentido homenaje al joven Lucas Villa, quien perdió la vida en Pereira en medio de las protestas. La solicitud de moción de duelo fue acogida por todos los senadores, recordando la alegría de Lucas. Has dejado energía en los corazones y en las mentes de la juventud que reclaman el derecho a la esperanza. La posición mediadora del Congreso se refuerza con la creación en plenaria de una comisión accidental de congresistas para que sesionen en diferentes ciudades y así puedan escuchar de primera mano las peticiones y servir de intermediarios ante la ciudadanía. La comisión accidental integrada por senadores de todos los partidos tiene que salir a hacer escucha, ir donde los inconformes, escuchar y lograr engranar esas demandas ciudadanas que tienen que ser respondidas en el Congreso. La comisión accidental se desplazaría a Cali, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Medellín, Bogotá y Soacha inicialmente. Por su parte, con total disposición recibieron líderes estudiantiles y jóvenes la creación de ese espacio de interacción entre congresistas y ciudadanos. Buena noticia que el Congreso de la República salga a territorio a escuchar los dolores de los ciudadanos. Solamente poniéndose en los zapatos y viendo lo que está ocurriendo pueden corregir las anomalías. Las sesiones de la Comisión Accidental serán transmitidas por el canal Congreso y contará con un espacio digital para que aquellos quienes no puedan asistir hagan sus aportes. Senadores de la Comisión Segunda llegarán a Cali este viernes en compañía de embajadores y cuerpo diplomático acreditado en Colombia para escuchar y ayudar en la búsqueda de soluciones por la crisis. Se reunirán con autoridades locales, líderes indígenas, dirigentes del paro y representantes de los jóvenes. Visitarán además algunos sitios donde se desarrollan las protestas para solicitarles que se levanten los bloqueos. Y para nosotros es muy importante institucionalmente desde la Comisión Segunda poder transmitir no solo este relacionamiento con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, sino también documentar los casos que allí existen. Digamos, hemos recibido múltiples informaciones, una tormenta de informaciones que no está documentada ni está acreditada y aspiramos desde la Comisión a establecer los mecanismos necesarios para este propósito. Y esta es una buena noticia para los jóvenes abogados. Ahora ellos podrán llevar casos de violencia intrafamiliar, los cuales serán certificados por la universidad para acumular experiencia y mejorar su perfil laboral. De ahora en adelante, los consultorios jurídicos prestarán sus servicios ante instituciones públicas o empresas privadas, con el fin de mejorar las técnicas, estrategias, aptitudes y habilidades prácticas de los estudiantes de Derecho. Todo esto para que el joven universitario ya graduado logre vincularse a la cadena productiva y profesional del país. Que la práctica de los consultorios jurídicos se tomará en cuenta como experiencia previa laboral a partir de la terminación del pénsul académico y antes de optar por el título profesional. Para el ministro de Justicia, con esta ley se optimiza el acceso a la administración de justicia de la población más vulnerable para que pueda defenderse con un abogado con amplios conocimientos jurídicos. Esta ley contempla los mecanismos de solución de conflictos, es decir, este país tiene que pensar en tanta demanditis que tenemos en la cabeza, por todo se quiere demandar, de modo que los consultores jurídicos aquí lo estamos fortaleciendo
fortaleciendo para que entren a conciliar, a llegar a un acuerdo y evitar que se presenten más y más demandas ante las jurisdicciones, que estamos completamente llenos o atiborrados. La iniciativa ampliará el número de personas beneficiadas con los servicios de los consultorios, dar voz a los ciudadanos, fortalecer el sistema de justicia a nivel territorial y descongestionar los despachos judiciales. Muy estimulante, resulta muy acertado que por fin se nos reconozcan a los abogados de Colombia como experiencia profesional los años que pasamos en el consultorio jurídico y por supuesto en nuestra práctica profesional. El proyecto de ley establece la ampliación de los servicios hacia la conciliación en derecho y equidad, la representación judicial y extrajudicial, las actuaciones administrativas y el litigio estratégico y la prestación de servicios de mediación y de mecanismos de justicia restaurativa. Y esta es otra buena noticia que alivia la economía de aquellas personas quienes están atrasadas con las multas de tránsito. Un proyecto de ley busca la condonación de una parte de los comparendos. Esto ayudará al bolsillo de miles de conductores. Se calcula que en Colombia, en los sistemas de las secretarías de tránsito, existen 3.200.000 infracciones de tránsito, con multas pendientes por pagar, muchos embargados y vendiendo propiedades para librarse de estas infracciones que ya pasan a lo judicial. Digo, en el momento no tengo la plata, me dice, no, aquí le colaboramos, pero ignore su casa. O si no, tranquilo, traiga su carro y ignore el carro para poderle dar el respaldo del comparendo y termine de quedar en la calle, hermano. Hoy en pandemia, los colombianos buscan reactivarse económicamente y ponerse al día en las deudas para tener libertad financiera, pero los comparendos no dejan, los intereses suben a diario y los embargos no dan espera, frustrando de esta forma la tranquilidad económica. Darnos un tiempito de espera porque las multas son bien cariñosas. Sí, debería haber una amnistía, una consideración para la situación en la que estamos viviendo. Y su clamor fue escuchado. Ya comenzó el trámite de un proyecto de ley que busca una amnistía en la totalidad de los intereses y hasta la mitad de la multa, para que de esta forma se sienta el rigor de no cometer infracciones, pero también se contribuya en la economía de los hogares. Por eso con este proyecto, esta iniciativa, buscamos esa amnistía de que se logre, si sea por un año, del 0% de interés y que además se pueda descontar el 50% de estas multas de tránsito, que hoy serviría muchísimo al bolsillo de los colombianos. Ese 50% se puede convertir en un mercado para un hogar, en la comida, el plato de comida de cualquier ciudadano en Colombia. El tema de la amnistía me parece buena idea para las personas que pues por casualidades de la pandemia no han podido hacer el pago de sus comparendos y sus obligaciones. Esta iniciativa está contemplada que se implemente por un año luego de su sanción. Y ese mensaje que quieren los colombianos del Congreso de la República, la gente quiere que el congresista legisle a favor del pueblo y eso es lo que venimos haciendo. Desde el noticiero del Senado, queremos que el enfoque y la percepción sobre Colombia la construyamos entre todos, con lo bueno que tiene el país y su gente. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz noche.